Ahora nos acompaña Novagric, empresa murciana referente en soluciones de riego, tecnificado e innovación agrícola, con presencia consolidada en Latinoamérica. A través de sus proyectos han acompañado la transformación de la agricultura en países como Perú, donde la gestión del agua y la sostenibilidad en comunidades rurales se ha convertido en retos clave. Para hablar de ello nos acompaña José Antonio Fernández, responsable comercial para LATA. Para empezar y romper un poco el hielo, José, ¿cómo describirías la evolución de los sistemas hídricos en Perú, desde la agricultura tradicional hasta las grandes irrigaciones de los años 90? A ver, en principio Perú la primera vez que yo fui a Perú fue en el 95-96, la Feria Internacional del Pacífico, y entonces la agricultura era una agricultura de subsistencia y ahí se usaba agua de pozos o bien de algunos ríos como el río Huacho, el río Huaral, que bajan de la sierra hacia la costa, ¿no? Perú son tres franjas: la franja costera, que es muy plana, muy seca, la sierra y la selva. Entonces, la sierra tiene mucho agua y la selva también, pero la costa no tenía agua, agua subterránea, pero no agua de escorrentía, ¿no? Entonces, en la zona donde bajaban los ríos, a lo largo de toda la costa, 3, 4, 5 ríos, eran la zona agrícola, ¿no? En esa época, más o menos, justo cuando yo estaba por allí, empezaron el tema de las irrigaciones. Las irrigaciones consistían en tomar agua de la sierra y hacer canales paralelos a la costa, paralelos al mar, a lo largo de toda la falda de la montaña, y conforme avanzaba ese canal, iban creando franjas de riego, o sea, pero franjas de riego, hablamos de 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas. Eso fue como consecuencia de una mejora política en el país, Fujimori en ese momento, se acabó un poco con el terrorismo, con la guerrilla, y se empezó a gestionar eso. El gobierno generaba tierra que era propiedad de ellos, propiedad del gobierno, y la alquilaba o la rentaba a muy bajo costo a grandes empresas, con la condición de que en 5 años tenían que ponerla en cultivo, ¿no? Entonces, de repente, primero fue en Majes, en Arequipa, en el sur, después fue Chavimoche, en la zona de Trujillo, y fueron creciendo esas irrigaciones, y cada vez que había una irrigación era una franja de 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas. Majes 1, Majes 2, Majes 3, Chavimoche 1, Chavimoche 2, Chavimoche 3, luego Olmos en Piura. Al final lo que se fue creando unas franjas de riego y grandes empresas que iban a producir y que además estaban obligadas a producir. Eso ya cambió el esquema de la agricultura, porque ya no era una agricultura para subsistencia, era una agricultura de exportación. La agricultura basada en principio en la uva de mesa, en el espárrago, el pimiento páprica. Por ejemplo, nosotros en Murcia hacemos el pimentón, o sea, la fábrica de pimentón, producíamos pimentón, después se acabó produciendo en Marruecos, pero se seguía manufacturando en Murcia, y después eso se fue a Perú, pero se llevó también las manufacturas. Al final fue un poco la desaparición del pimentón murciano, fue con la aparición del pimiento páprica en Perú, y la aparición de las industrias, que muchas empresas murcianas se fueron a Perú a hacer pimentón, ¿no? En esa época, ¿no? Hablo del 2000 y pico por ahí, ¿no? Qué curioso. ¿Qué impacto tuvieron estos proyectos en el crecimiento de la agricultura tecnificada y en cultivos de exportación como el espárrago, la uva de mesa o el arándano? Precisamente, eso es lo que me he adelantado antes, es decir, primero se hicieron unos productos más sencillos de cultivar y que necesitaban un procesado después sencillo. Por ejemplo, el pimiento páprica para el pimentón, el espárrago que luego se enlataba allí mismo, o incluso empresas de agroindustria que empezaron a producir eso. Pero no había un comercio en fresco, ¿no? No había comercio fresco. Después empezó a hacerse el comercio en fresco y estuvo basado en la uva de mesa, que ya había una tradición, frutas tropicales, el aguacate, la papaya, el mango y el arándano, ¿no? El último boom ha sido el arándano, pero no solo en Perú, sino a nivel mundial, y actualmente Perú se ha convertido en uno de los productores más grandes a nivel mundial de arándano, ¿no? Debido a eso, ¿no? En la actualidad, ¿qué nuevos retos plantea el cambio climático, la falta puntual de agua en la sierra y la selva y la calidad del agua para el arándano? A ver, precisamente, ¿qué ocurre? Que
ese agua que venía de la sierra, es un agua infinita, se pensaba que era infinita, pero ¿qué ocurre? Que en la zona de la selva, en los últimos 10 años empiezan a haber problemas de secas en 2 meses al año, ¿no? Es decir, el cambio climático está haciendo que en la selva haya épocas que no llueve, donde siempre llovía todo el año, y entonces, claro, no puede alimentar a esos canales que van a repartir agua. Entonces, genera que haya zonas donde haya una deficiencia en las zonas tradicionales de riego que se están generando, se soluciona con grandes embalses y en algunos casos pues con los pozos disponibles, ¿no? Esa era como la solución. ¿Qué ocurre? Que como aparece el arándano como un cultivo estrella, en particular el arándano es un cultivo muy sensible a la salinidad, ¿no? Entonces, primero el agua que viene de las grandes redes, entre grandes irrigaciones, al arrastrar tanto mineral, llegaba a tomar sales y se salaba. Y luego el agua de los pozos que está salada. Entonces, hay una tendencia a la desalación, ¿no? O sea, no como una necesidad, sino como es decir, como una necesidad urgente, es decir, porque si no, gente con empresas con muchísimas hectáreas tenía un problema grave en pleno verano, ¿no? Que es cuando más necesidades de agua hay, ¿no? Entonces, apareció un poco la desalación para eso, para producir un agua Es más, el cultivo de arándano se hacía mucho en suelo y actualmente el éxito es cultivarlo en macetas con hidroponía. Hay una tendencia a la tecnificación y esa tecnificación exige un agua de mucha calidad, ¿no? Entonces, hay un boom ahora mismo en la desalación, ¿no? Vale, y para hablar de eso, la desalación se perfila como una alternativa en la costa peruana. ¿Cómo puede la tecnología convertirse en un aliado para mantener la competitividad agrícola? Perdón. Bueno, ahí el problema de la desalación es una solución, es costoso, pero genera un problema medioambiental. Es decir, nosotros cuando desalamos, aunque estamos partiendo de un agua origen de muy poca conductividad, al final hay un agua de rechazo, la salmuera, que tiene una conductividad más alta, y ese agua es complicado tirarla a un cauce o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que si la cosa continúa en esa línea, van a tener que pensar en hacer salmoereductos, es decir, que en zonas de tuberías que puedan verter esas salmueras al mar, o incluso soluciones del tipo recoger la salmuera y hacer una ósmosis para tratar esa salmuera, de manera que se pueda reducir al mínimo el problema y se pueda de alguna forma, en base a evaporativa o en algún sistema, poder no reutilizar, sino poder eliminar ese resto, ese excedente, ¿no? Vale, y ya para terminar, ¿qué mensaje darías a los agricultores y decisores peruanos sobre la importancia de seguir innovando en la gestión hídrica? A ver, yo creo que al final es un poco lo que ha pasado siempre, lo que pasa en España y tal, ¿no? Y es que ellos, finalmente ellos, si siguen trabajando en su línea de cultivos extensivos, pues van a estar limitados, porque el agua al final es un limitante en todas partes. Entonces yo creo que en el arándano ya se está haciendo, estamos haciendo estructuras protegidas, al cultivo hidropónico, pero al final ellos van a tener que cambiar de... Ellos en cultivo en fresco trabajan con frutas tropicales, aguacate y arándano, pero creo que le iría muy bien, por ejemplo, empezar con cultivos hortícolas, con cultivos más intensivos que con menos superficie y menos consumo pueden también tener buenos resultados, ¿no? Yo creo que de la línea deberían pensar en algo así. Ya tuvieron un planteamiento de hacer pimiento para exportación, pero no les fue bien. Pero creo que eso va a volver al país, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio. Nada.